Bienvenidos a este nuevo video. En él trabajaremos con polinomios de Taylor, básicamente en el uso de derivación e integración de polinomios de Taylor, así como el cambio de variable que podemos realizar con algunas fórmulas frecuentes, sobre todo de polinomios de Maclaurin, que es precisamente lo que tenemos acá, que son fórmulas ya de Taylor, ¿verdad? Polinomios de Taylor generados de polinomios de Maclaurin. Así podemos observar que e a la x genera este polinomio de Maclaurin, que es 1 más x a la 2 sobre 2, o bien 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial, y el patrón de comportamiento va a seguir tal y como lo podemos identificar, donde va subiendo el factorial, va aumentando el grado de la variable hasta llegar a x a la n sobre n factorial, que ya hemos trabajado anteriormente, y pues aquí queda generado su resto de Lagrange. Al igual que podríamos hacerlo con e a la menos x, donde es una especie de sustitución. Como ven, cada x va a ser sustituida por menos x y podemos generar este otro polinomio. Así bien, podemos hacerlo de igual manera con sen de x y con coseno de x. Su construcción es pues elaborando un polinomio de Maclaurin, ¿verdad? Evidentemente centrado en cero, y ir observando el comportamiento que va generando los elementos. Bueno, en el caso de seno genera elementos con exponente impar y factoriales impares, es decir, los elementos pares, posiblemente sus coeficientes dan 0. En el caso de coseno, pues genera elementos par, ¿verdad? Bueno, iniciando con 1, y los impares son los que se pierden. Tenemos también para las trigonométricas inversas, que son muy similares a las trigonométricas originales, con la diferencia de signo. En ellas todas las expresiones son positivas. Luego tenemos la geométrica, definida como 1 menos x, cuya construcción genera un polinomio muy sencillo, precisamente, que es 1 más x2 más x3, pues ahí sigue el comportamiento hasta llegar a x a la n, y 1 más x, donde cada elemento de exponente impar genera un coeficiente negativo. Asimismo tenemos para logaritmos naturales de 1 más x, donde generáramos expresiones donde no está la primera constante, pero sí empieza en x a la 1, x a la 2, y no lleva factoriales en el denominador. Sí va combinando signos, como pueden ver, inicia negativo, positivo y posteriormente negativo. Y también el logaritmo natural de 1 menos x, donde todas las expresiones van a ser negativas. También tenemos para tangente inversa, tanto para la artan como para la artan hiperbólica, donde artan define el primer elemento como x y después de ahí genera impares, sin factoriales en el denominador y combinando signos. Y artan hiperbólica, donde todos los elementos son positivos. Y por último, uno muy interesante que vamos a trabajar, que es el binomial, cuando tenemos la expresión 1 más x elevado a cualquier número real. Básicamente vamos a trabajar con exponentes inclusive fraccionarios, y nos genera un comportamiento muy interesante, donde inicia en 1, luego va el exponente por x, luego el exponente por el exponente menos 1, de x a la 2 entre 2, en realidad podemos expresarlo factorial, y luego empieza a agregarse un factor adicional que va restando un elemento de los naturales, y de esos naturales van a ir en aumento. Vamos a ver el comportamiento, de hecho, en uno de los ejemplos. Muy bien, vamos a determinar algunos polinomios de Maclaurin a partir con sus respectivos restos de Lagrange a partir de las formulitas anteriores. Entonces, en este caso, 1 más x. Muy bien, ¿cómo estaría definido 1 más x? Así podemos definir este polinomio de Maclaurin, precisamente con este comportamiento que genera el primer elemento 1, luego va en aumento, ¿verdad? Cada uno de los exponentes va combinando signos, empieza para impares negativos siempre, y así se mantiene hasta llegar a x a la 5, que es el siguiente término, ¿verdad? Y 1 más zeta elevado a la 6, que precisamente en la fórmula anterior podemos observar
que 1 más x termina con, bueno, el menos 1 a la n más 1, que va definiendo el signo, si va positivo o negativo, eso va a ir muy relacionado hasta el grado que lleguemos. Y observen que el 1 más z va a la n más 2, o sea, un elemento más del grado en que termina el resto de Lagrange. Muy bien, para el logaritmo natural de 1 más x, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos que inicia con x, luego va en aumento cada uno de los elementos hasta el grado 5. En este caso vean que el denominador es el mismo, ¿verdad? Va aumentando nada más en el mismo grado en que va la variable, y este termina también con 1 más z en el mismo grado del resto de Lagrange. Muy bien, ¿qué sucedería en seno hiperbólico? Bueno, él nos genera factoriales. No inicia en el valor constante, inicia en x y luego genera solo impares. Termina con un coseno hiperbólico también de un grado impar. Y vean que los factoriales del denominador son impares. Bueno, aquí ya lo tenemos desarrollado. ¿Qué se sucedería con coseno? Bueno, con coseno es trabajando con pares, ¿verdad? Terminamos con un seno a la 5, ¿verdad? De x elevado a la 5. Pero sin embargo es importante, bueno, acá lo tenemos simplificado, identificar que también puede terminar en x a la 6, pues manteniendo el comportamiento par. Acá lo interesante es que tanto el hecho de que coseno solo genera elementos pares, los elementos impares en realidad se van anulando, a excepción del resto de Lagrange. Sin embargo, la representación del resto de Lagrange en grado 5 o en grado 6 es exactamente la misma. Entonces de ahí podemos indicar que un polinomio de orden 5 o un polinomio de orden 4 va a tener el mismo resto de Lagrange. Muy bien, vamos a utilizar un poquito la fórmula de Maclaurin de orden 4 con resto de Lagrange para calcular la función de 1 más x raíz cúbica, utilizando precisamente el binomial. Bueno, una de las maneras más sencillas de expresar este polinomio va a ser poner el polinomio como 1 más x elevado a la 1/3. De esa manera vamos a determinar cómo se escribiría el polinomio siguiendo el patrón de comportamiento que nos determina el polinomio de Maclaurin de uso frecuente, que nos indica que iniciamos con 1 más 1/3 por x más 1/3, y observen el comportamiento, llevaría 1/3 menos 1 por un x a la 2 entre un 2 factorial. Bueno, ahí vamos en grado 2. Más 1/3 por 1/3 menos 1 por 1/3 menos 2 por un x a la 3 sobre 3 factorial. El siguiente término y el último de hecho sería 1/3. Aquí seguimos aumentando estos factores, 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3 por un x a la 3 entre 3 factorial. Bueno, sin embargo vamos a agregar el resto de Lagrange. ¿Y cómo se comportaría? Cuyo comportamiento entonces va a quedar 1/3 por 1/3 menos 1, de hecho es como generar un elemento más, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3, 1/3 menos 4 por x a la 4 entre 4 factorial, y aquí agregamos el 1 más z elevado a, y se expresaría 4, que es el exponente al que está llegando el resto de Lagrange, menos el valor alfa que teníamos en la forma. Bueno, simplificando la expresión, ahí nos ayudamos bastante con la calculadora, vamos a indicar cómo quedaría este polinomio. Va a quedar 1 más x elevado a la 1/3, y la idea ahora es realizar todas estas operaciones. Vean que básicamente, bueno, acá no va a haber muy gran complicación, pero aquí sí 1/3 por 1/3 menos 1,
y de paso se podría multiplicar por 1 sobre 2 factorial. Igual acá, 1/3 por 1/3 menos 1 por 1/3 menos 2 y multiplicar por 1 sobre 3 factorial. Igual acá para multiplicar, voy a hacer la corrección ahí. De hecho que ahí era x a la 4. También y el polinomio terminaba en grado 5. Vamos a hacer la corrección de una vez. Acá era grado 4 y aquí era 4 factorial. 4 y 4 factorial. Y aquí era grado 5 y 5 factorial. Para mantener el patrón de comportamiento. Y 5 factorial. Entonces también imagínense que en este resto de Lagrange tenemos que hacer todo este producto de 1/3 por 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3, 1/3 menos 4 por 1 sobre 5 factorial y además hacer esta pequeña resta de 4 menos 1/3 para ver el exponente con el que va a terminar cita. De esa manera vamos a obtener que nos daría esta simplificación donde vean que hay combinación de signos, ¿verdad? Unas combinaciones de signos. Y terminamos en esta última expresión, que de hecho coincide con la simplificación que acá nos brindan en la respuesta. Muy bien, en esta hay que tener mucho cuidado en las cuestiones de signos, ¿verdad? Y en los exponentes que se vayan generando para ir manteniendo un buen patrón de comportamiento. Ahí tendríamos el polinomio de orden 4 con resto de Lagrange para la raíz cúbica de 1 más x. Muy bien, podemos generar también algunos polinomios básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el de a la menos x de orden 5 utilizando el polinomio de y a la x. Que como vimos puede salir por una sustitución sencilla, donde indicaríamos que a la menos x es precisamente 1 más, y sustituimos menos x, más menos x al cuadrado entre 2 factorial, más menos x al cubo entre 3 factorial más menos x a la 4 entre 4 factorial más menos x a la 5 entre 5 factorial, ahí llevamos hasta orden 5, bien, y tendríamos más menos x elevado a la 6 entre 700, en este caso tendríamos 6 factorial, y por e elevado en este caso a la menos cita, ¿verdad? Que sería la sustitución de cita en la función e a la menos x, que es la derivada precisamente. Muy bien, y los elementos que están elevados a exponente impar se van a mantener negativos y los de elemento par van a perder el signo negativo, y de ahí que nos va a corresponder precisamente a esta respuesta acá indicada. Muy bien, vamos a trabajar otro binomial. En este caso va a ser 1 menos x elevado a la 1/5. Sin embargo, por estar en el denominador, vamos a trabajarlo como 1 menos x elevado a la menos 1/5. Muy bien, recuerden entonces que aquí lo importante es saber hacer la construcción. Empezaríamos con 1, más tendríamos el menos 1/5 multiplicando a menos x. Luego tendríamos más al menos 1/5 multiplicando a menos 1/5 menos 1 por menos x elevado al cuadrado entre 2 factorial. Luego el más menos 1/5 nuevamente por menos 1/5 menos 1 menos 1/5 menos 2 por menos x. Tendríamos por menos x elevado a la 3 entre 3 factorial. Ahí tendríamos hasta grado 3. Y agregamos el resto de Lagrange, que sería nuevamente generar el término que sigue, que sería menos 1/5 por menos 1/5 menos 1, menos 1/5 menos 2, un menos 1/5 menos 3 por un menos x elevado a la 4 entre un 4 factorial, y tendríamos un 1 menos cita, y recuerden que aquí lo que hacemos es expresar un 4
menos un quinto, que era el exponente que teníamos. Bueno, nos dedicamos a hacer la simplificación. Acá evidentemente va cambiando el signo. Aquí el que es par no va a perder el signo negativo, pues hacemos la operación y todo por 1 sobre 2 factorial. Acá hacemos todo este producto por un menos 1 sobre 3 factorial, porque aquí el menos sí se genera a partir de ser elevado al cubo. Y aquí todo este producto por 1 sobre 4 factorial, y además el resto de 4 menos un quinto. Y obtendríamos la simplificación de este polinomio de Maclaurin. Muy bien, continuamos. Vamos a utilizar ahora un poquito el cambio de variable. Vamos a iniciar con un cambio de variable sencillo a partir del polinomio de Maclaurin. Bueno, en este caso nos piden generar un polinomio de Euler de orden 12 centrado en x igual a 0 para la función e a la 5x a la 3. Bueno, el hecho es que vamos a sustituir la variable que normalmente tendría e a la x, vamos a ponerla en términos de otra variable que le llamaríamos e a la u. Recuerden que el comportamiento de este polinomio sería 1 más x a la 2, perdón, vamos a trabajar en términos de u, más u a la 2 entre 2 factorial, más u a la 3 entre 3 factorial, más u a la 4 entre 4 factorial, y el resto de Lagrange, de hecho, que nos genera es e a la zeta por u a la 5 entre 5 factorial. Bueno, recuerden que acá la idea es que vamos a sustituir u por 5x a la 3. ¿Por qué lo llego hasta grado 4? El polinomio, bueno, nos piden orden 12. Y la sustitución de meter un x a la 3 acá como exponente va a multiplicarse por 4 y eso nos va a dar 12. Entonces lograríamos generar el polinomio en orden 12. Entonces, de esta manera, ¿qué expresión tenemos? Bueno, tenemos un e a la 5x a la 3 que podemos trabajar de dos maneras en particular. Vamos a trabajar la más sencilla, que es hacer solamente la sustitución, donde vean que vamos a ir cambiando u por 5x a la 3. Entonces aquí teníamos un 5x a la 3 más un 5x a la 3 elevado al cuadrado entre 2 factorial más un 5x a la 3 también, acá elevado a la 3 entre 3 factorial más un 5x a la 3 elevado a la 4 entre 4 factorial más un e a la zeta por un 5x a la 3 elevado a la 5 entre un 5 factorial. Muy bien, nos dedicamos a hacer la simplificación. Recuerden que aquí elevamos 5 al cuadrado, nos daría un 25, o bien lo podemos dejar expresado solamente en potencias, como acá se indica, y luego hacer la simplificación si es necesario. Muy bien, ahora vamos a utilizar una idea muy similar para calcular una fórmula de Taylor, pero ya de orden 4, centrada en x igual 3. ¿Okay? Pero vamos a valer del polinomio de Maclaurin que tiene e a la x. Muy bien, vamos a hacerlo en orden 4. Vean que la variable no está elevada, entonces vamos a trabajar en el mismo grado. Volvemos a escribir el polinomio de Maclaurin para e a la u en orden 4. Nos quedaría de esta manera. Sin embargo, este es un polinomio centrado en 0. Entonces, para poder generar un polinomio centrado en 0, vamos a hacer un cambio variable que ya conocemos mucho, que precisamente vamos a indicar que w es igual a x menos 3. Precisamente, ¿cuál es la idea? Bueno, que si x valiera 3, u tendería a dar 0. En ese caso nos generaría un polinomio de Maclaurin. Bueno, vamos a hacer un despeje acá de w más 3 igual a x. Y para poder ir a expresar el polinomio e a la menos 2x centrado en 3.
Muy bien, haciendo la sustitución recomendada tendríamos que e a la menos 2x lo podemos expresar como e a la menos 2 por w más 3. De esta manera obtendríamos un e a la menos 2w menos 6. Bueno, podemos simplificar esta expresión, e a la menos 2w por un e a la menos 6. Bueno, la idea cuál es, precisamente en que esta expresión de e a la menos w sería un polinomio de Maclaurin. Recuerden que si estamos haciendo el cambio de variables correspondiente, es precisamente para que él esté centrado en 0. Entonces, él sí podemos utilizarlo precisamente para usar un polinomio de orden 4, centrado en 0. Entonces, así tendríamos que e a la menos 2w se podría expresar como 1 más menos 2w más menos 2w elevado al cuadrado entre 2 factorial más un menos 2w elevado a la 3 entre 3 factorial más un menos 2w elevado a la 4 entre 4 factorial más un e a la cita por un menos 2w elevado a la 5 entre 5 factorial. Bueno, no olvidar que en el caso de Maclaurin el valor u está en el vecindario entre 0 y la variable. Bueno, en nuestro caso lo expresaríamos de esta manera. Pues que cita, de hecho estaría en el vecindario entre 0 y u. Bueno, en nuestro caso es menos 2w. Muy bien. Vamos a bajar un poquito la respuesta acá para ir simplificando más la expresión. Para poder llegar a esta solución. Muy bien, nos dedicamos a hacer la simplificación del menos 2w elevado a la 2, menos 2w elevado a la 3 y además simplificada con los factoriales correspondientes y así obtener esta expresión. Ok, ya con esta expresión tenemos el desarrollo del polinomio centrado en 0, ¿verdad? Para e a la menos 2w. Sin embargo, nuestra expresión de e a la menos 2x con el cambio variable era e a la menos 2w por un e a la menos 6. De esta forma, e a la menos 2w multiplicada, voy a mejorar un poco acá la letra, tendríamos e a la menos 2w por un e a la menos 6. Bueno, voy a dejar expresado el e a la menos 6 multiplicando precisamente a todo el polinomio. Que nos quedaría así. Muy bien. Y ya podemos hacer el último cambio de variable, que es precisamente sustituir el w por la expresión que hemos indicado que iba a ser x menos 3, que lo tenemos acá arriba indicado, y de esa manera generar la respuesta que tenemos acá indicada. Observen que el e a la menos 6 se multiplica por cada uno, ¿verdad? Por cada término. Como es e a la menos 6 va a quedar como denominador en todas. Y de paso todas las w pasan a ser x menos 3. Muy bien, vamos a hacer algo similar con la función seno de x para generar un polinomio de Taylor con resto de Lagrange centrado en 30 grados y de orden 3. Bueno, lo primero es indicar que 30 grados es conveniente trabajarlo en radianes. Recordemos que él corresponde a pi sextos. Muy bien, vamos a hacer el cambio de variable que corresponde. Entonces, si x tiende a ser pi sextos, y nosotros necesitamos que esté centrado no en pi sextos, y ocupemos que esté centrado en 0, entonces vamos a indicar que u, nuestra variable, va a ser x menos pi sextos. Así u tendería al 0. Bueno, despejando, tendríamos u más pi sextos igual a x. Muy bien, entonces de esta manera, el sen de x expresado
en términos de u, que sí estaría centrado en 0, sería sen de u más pi sextos. Muy bien. Y tenemos una fórmula, ¿verdad?, definida para la suma del seno, que sería seno de u por coseno de pi sextos más seno de pi sextos por coseno de u. ¿Okay? Recordemos que el hecho de estar trabajando u nos genera polinomios de Maclaurin. Bueno, yo puedo generar dos polinomios de Maclaurin, de hecho, para sen de u y para cos de u. ¿Okay? Y no olvidemos que lo que nos están pidiendo es un polinomio de orden 3. Entonces no debemos de sobrepasar ese grado del polinomio. ¿Okay? De esa manera, recordemos cómo funcionan los polinomios de Maclaurin para orden 3, tanto para sen de u, para cos de u. Y de hecho ya casi vamos a trabajar con el resto de Lagrange. Bueno, y evidenciando las fórmulas, recordemos que acá el sen de x en orden 3 sería x menos x a la 3 sobre 3 factorial, y el coseno, si bien no tiene el elemento de orden 3, por lo menos llega a orden 2. Entonces van a ser los dos elementos que vamos a utilizar en nuestro polinomio. ¿Okay? Así tendríamos que sen de u lo iríamos a expresar como u menos u a la 3 entre 3 factorial, que de hecho está multiplicado por el coseno de pi sextos, donde el coseno de pi sextos corresponde precisamente a raíz de 3 sobre 2. Más, recuerden que el seno de pi sextos es un medio, y está multiplicado por el polinomio de Maclaurin para coseno de orden 3, bueno, que sería 1 menos u a la 2 entre 2 factorial. Bien. Ahí tenemos para hacer el producto de esos términos, ¿verdad? Distribuyendo y simplificando la expresión por acá y por acá para obtener precisamente, muy bien, esta expresión. Vamos ahora ya ordenada, ¿verdad? Inclusive en orden ascendente con respecto al grado. Y ahora generemos lo que sería el resto de Lagrange. Bueno, recuerden que estamos trabajando en orden 3. Una cuarta derivada, si pensamos en la función que era sen de x para R3, recuerden que sería más bien la cuarta derivada sustituida en zeta, ¿verdad?, por x menos pi sextos entre 4 factorial. Bueno, si pensamos en la cuarta derivada, recordemos que si seno se deriva una vez, va a dar coseno. Ahí llevaríamos la primera derivada. Si volvemos a derivar coseno, nos va a dar menos seno. Y llevaríamos la segunda derivada. Si derivamos menos seno, tendríamos coseno. Ahí llevaríamos la tercera derivada. Y la cuarta derivada, en ese caso, nos daría nuevamente seno. Entonces al final tendríamos un sen de zeta como coeficiente para el resto de Lagrange por x menos pi sextos. ¿Okay? Y ya luego hacemos el cambio variable nuevamente. ¿Quién era u? U lo habíamos definido como x menos pi sextos. Entonces tendríamos el polinomio precisamente indicado acá en la respuesta, donde vamos cambiando cada uno de los elementos u por x menos pi sextos, ¿verdad? Y el resto de Lagrange, que me hace falta aquí indicar el grado, que sería el grado 4, ¿verdad?, respectivamente. Muy bien. Los polinomios de Taylor son óptimos para calcular derivadas y calcular integrales, debido a que sus derivadas resultan cálculos muy sencillos. Si yo tengo un polinomio de Taylor representado de esta manera, sencillamente derivar la constante a sub 0 la perderíamos. Derivar x menos a elevado a la 1, recuerden que la derivada de esta expresión daría 1, y nos quedaría solamente a sub 1. En este acá, el 2 pasaría a multiplicar y le restaríamos 1. Por regla de la cadena tenemos la ventaja que la derivada de los paréntesis es 1. Entonces sencillamente nos va generando este comportamiento. Prácticamente lo que hace una derivada de un polinomio de Taylor es bajar el grado. Y tomando en cuenta que también debemos derivar, ¿verdad?,
el resto de Lagrange. Bien, en el caso de integrar, ¿cómo integraríamos? Bueno, vamos a definir que la integral la iríamos a hacer del centro a x y tomamos al polinomio en términos de una variable. ¿Cómo trabajar la integral definida? Precisamente para que siempre nos siga manejando el intervalo de a x, o bien que la variable esté en ese vecindario. Entonces, a sub 0, recuerden que a la hora de integrarlo es que hagamos parecer la x. Bueno, en este caso nuestro x menos a. A sub 1 tenía x menos a elevado a la 1. Bueno, ahora a la 2 y dividido entre 2. A sub 2 tenía x menos a elevado al cuadrado. Bueno, ahora la 3 y dividido entre 3. Y seguimos ese comportamiento, inclusive integrando el resto de Lagrange. Ok, de esa manera vamos a trabajar un ejercicio donde vamos a trabajar un poquito con derivadas e integrales de polinomios de Taylor. Bueno, en este caso se nos solicita calcular la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en 0 y de orden 4 para esta expresión. Esta expresión en realidad ya la tenemos definida, es un polinomio de Maclaurin que le llamamos de hecho geométrica. Vamos a escribirlo de esta manera: 1 entre 1 más x, ¿verdad?, el denominador, y el polinomio ya lo teníamos definido en orden 4, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Okay? Y así nos quedaría de orden precisamente 4, ¿verdad?, con su respectivo resto de Lagrange, que es construido con ayuda de las fórmulas que ya tenemos definidas. Muy bien, vamos a utilizar ese polinomio para realizar una integración. Precisamente la integración que queremos obtener es para generar al polinomio de Taylor del logaritmo natural de 1 más x. Bueno, recuerden que si integramos esta expresión 1 entre 1 más x, su integral precisamente es el logaritmo natural de 1 más x. Entonces, vamos a expresarlo de esta manera: que el logaritmo natural de 1 más x, ¿okay?, es el resultado de integrar de 0 a x la expresión 1 más u. Vean donde hago el cambio, ¿verdad? Lo expreso en términos de la variable u. Podemos determinar cualquier otra variable, lo más sencillo es hacerlo con u, y luego evaluarlo de 0 a x, que es el intervalo o el vecindario al que pertenece. Bueno, de esa manera escribiría nuestro polinomio de Maclaurin, ¿verdad?, para 1 entre 1 más x dentro de la integral en términos de u. Entonces tendríamos de 0 a x la expresión 1 menos u más u a la 2 menos u a la 3 más u a la 4. Y es conveniente también expresar el resto de Lagrange en integral también, pero generalmente mejor aparte, porque a veces la utilizamos para sustituir. Acá voy a corregir un signo, vamos a poner menos u a la 5 entre 1 más zeta elevado a la 6. Que recuerden que aquí no hay que preocuparse mucho porque eso es constante. Bueno, por acá me hace falta también el de u correspondiente. Vamos a abrir el espacio para ponerlo correctamente. U a la 3 más u a la 4 de u, y luego menos esta integral. Muy bien, integramos de manera sencilla, porque la integral en realidad resulta sencilla. Vamos a dar un poquito de espacio acá. Así tendríamos que integrar el 1 es u. Integrar u sería u a la 2 entre 2. Integrar u a la 2 sería u a la 3 entre 3. Integrar u a la 3 sería u a la 4 entre 4. Y u a la 4 sería u a la 5 entre 5. ¿Ok? Y adicional voy a integrar el resto de Lagrange, que sería un u a la 6 entre un 6 por un 1 más zeta elevado siempre a la 6. Y recuerden que esto va a ser evaluado en x y en 0, ambos, en x y en 0. Muy bien, vamos a dar más espacio. Si evaluamos toda esta expresión en x, prácticamente quedaría toda ella sustituida en x. En 0 prácticamente se anularía. Entonces así tendríamos solamente la expresión x menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4
más x a la 5 sobre 5, y el resto de Lagrange expresado como menos x a la 6 entre 6 por un 1 más zeta elevado precisamente también a la 6. Bueno, importante, si comparamos de hecho este polinomio con uno ya construido de 1 más x, observen lo que tenemos. Bueno, podemos evidenciar que ya en una de las fórmulas frecuentes de 1 más x se nos genera este polinomio. Bueno, este polinomio fue el que acabamos de encontrar precisamente integrando el 1 entre 1 más x, que era la geométrica que acabamos de resolver. Bueno, de igual manera vamos a poder aprovechar el polinomio que ya tenemos y vamos a trabajar un tercer caso, o una tercera condición para calcular un polinomio de Taylor, pero ya no con ayuda de una integral, sino de una derivada. Bueno, resulta que 1 entre 1 más x al cuadrado, si ven, tiene mucha relación a la derivada precisamente de 1 entre 1 más x. Bueno, de hecho, si indico 1 entre 1 más x derivado, recuerden que en ese caso nos generaría un menos 1 sobre un 1 más x al cuadrado. Bueno, lo único que nos va a diferenciar es un signo, que por ahora lo voy a mantener por ahí, y luego pues cambiar el signo nada más. Entonces de esa manera estaríamos diciendo que si tomamos al polinomio de 1 entre 1 más x y lo derivamos, ¿verdad?, vamos a generar a un menos 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado, es decir, un menos 1 entre 1 más x elevado al cuadrado, que precisamente entonces sería un menos, y derivar el polinomio que teníamos de 1 entre 1 más x, que correspondía a, y que de esta manera lo vamos a expresar derivado. Entonces nos quedaría, vamos a indicar siempre el menos, y derivado, recuerden que es sencillo derivar acá porque la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x va a ser menos 1, la derivada de x a la 2 va a ser un 2x, la derivada de x a la 3 va a ser un menos 3x al cuadrado, la derivada de x a la 4 va a ser un más 4x a la 3, la derivada de x a la 5 va a ser un menos 5x a la 4, y siempre entre 1 más zeta elevado a la 6. Ahí ya lo tendríamos derivado, y lo que nos quedaría pendiente sería nada más multiplicar ahí los signos para que nos dé 1 menos 2x más un 3x al cuadrado menos un 4x a la 3 más un 5x a la 4 sobre un 1 más zeta siempre elevado a la 6. Y este sería correspondiente precisamente al polinomio de Taylor para 1 más x elevado a la 2. ¿Okay? Vamos a valernos nuevamente de polinomios de Taylor para hacer una aproximación de una integral en particular y trabajar también con el resto de Lagrange para generar acotar un polinomio, la aproximación que logremos hacer con ese polinomio. Muy bien, primero vamos a definir el polinomio de orden 5 para coseno de x. ¿Okay? Si recordamos un poquito, el coseno de x tiene su polinomio de Maclaurin como 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos coseno de zeta, ya con resto de Lagrange, ¿verdad?, de x a la 6 entre 6 factorial. Muy bien, la intención es generar que sería el polinomio para coseno de u al cuadrado. Bueno, tendremos coseno de u al cuadrado. Si vamos sustituyendo, vamos a tener la expresión que sería 1 menos un u a la 2 acá sustituido entre 2 factorial más un u a la 2 a la 4
entre 4 factorial menos un cos de zeta de un u a la 2 elevado a la 12 entre 6 factorial. Bueno, no dejemos de comprender que a pesar de que nos pedían de orden 5, nos lo pedían para el coseno de x, que fue el que estamos desarrollando acá. Evidentemente, al sustituir por u a la 2 nos está generando un polinomio de mayor grado, lo cual en buena teoría nos debería de generar una mejor aproximación. Bueno, simplificado nos quedaría u a la 2 entre 2 más un u a la 8 entre 4 factorial, que de hecho corresponde a 24. Vamos a corregir acá a un 24. Y vamos a generar también la simplificación para el resto de las Lagrange, que nos generaría aquí un u a la 2 por 12, que sería, perdón, ya quise hacer el producto una vez, era u a la 6, u a la 2 elevado a la 6, nos generaría un u a la 12 entre un 720. Muy bien, ¿cuál es la idea? Aprovechar este polinomio de Taylor centrado en cero, es decir, polinomio Maclaurin, ¿verdad?, que representa coseno de u a la 2 para hacer una aproximación de esta integral. Bien, entonces vamos a llevar la integral, que la integral iba de 0 a 1 para cos de u al cuadrado de u, iba a ser aproximadamente igual a la integral, bueno, igual no, aproximada, ¿verdad?, de 1 menos u a la 2 entre 2 más u a la 8 entre 24 de u. Recuerde que solo utilizamos el polinomio de Taylor para expresar la aproximación. Bueno, integramos. De esta manera la integral nos quedaría acá menos, nos quedaría u menos un u a la 3 entre 3, por el 3 lo multiplicamos por el 2, que nos daría 6, y un u a la 9 dividido entre 24 por 9, que eso nos generaría un 216. ¿Ok? Y evaluarlo en 1 y en 0. Bueno, ya sabemos que la evaluación por 0 no nos va a generar gran cosa, pero sí por 1. En ese caso vamos a obtener el resultado de 977 sobre 1080. ¿Ok? Que en decimales es aproximadamente, vamos a ver, vamos a poner todos los decimales, que al menos nos brinda la calculadora, perdón, 0,90, 46, 29, 62, 96. ¿Ok? Si aparte, al menos en calculadora o en algún software matemático que nos permitiera hacer el cálculo de esta integral, debido a que es una integral compleja de intentar resolver con los elementos o estrategias que conocemos, y hacemos una aproximación de 0, 1 para coseno de u a la 2 de u, en calculadora de hecho obtendríamos más o menos la expresión 0,90 45. Observen que en este caso podemos hacer el cálculo, si bien lo podemos hacer porque es una integral definida y es propia, pero si fuera una integral impropia, pues resulta complicado hacerlo en la calculadora, y en este caso nos resulta óptimo un trabajo con polinomios. 24, 23, 79. ¿Ok? Podemos evidenciar de que se están generando al menos 3 decimales exactos. Acá por lo menos tenemos estos 3 decimales exactos. Bueno, vamos a acotar el error para ver qué sucede precisamente. Así, tomando el error, que es coseno de zeta u a la 12 720, pero igual expresado en forma de integral de 0 a 1, vamos a ponerlo, vamos a llamarla el error. ¿Ok? Recuerden que siempre en valor absoluto de la expresión que teníamos, que era menos cos de zeta
de u a la 12 entre 720 de u. Ok, recuerden que nuestra variable para integrar es u. Entonces sencillamente nos va a quedar un coseno de zeta, ya definido es con signo positivo, de un u a la 13 entre 13 por 720, que corresponde precisamente a un 9360. Y este está evaluado también en 1 y en 0. Bueno, si evaluamos en 1, vamos a conseguir coseno de zeta entre 9360. Y en 0, pues ya sabemos que da 0. Bueno, este es fácil de acotar, no tenemos que hacer mucha cota. Recuerden que coseno de zeta está acotado por u y tendríamos 1 sobre 9360. Muy bien, si tenemos un 1 dividido entre 9360, podemos indicar al menos cuántos posibles decimales debería de generar. Bueno, resulta que esa representación en decimales sería de 0,0001068. No voy a indicar más. Recuerden que si nos indica 3 ceros acá después de la coma, indicaría que por lo menos hay 2 decimales exactos. Bueno, nosotros ya sabemos que logramos 3 decimales. Generalmente muchas veces coinciden los 3 ceros con los 3 decimales, pero no necesariamente como lo recuerdan en restos de Lagrange. Muy bien, tomando en cuenta este último ejercicio que hicimos acá, me gustaría que intentaran el próximo ejercicio, que de hecho es muy similar. Vean que se solicita use un polinomio de orden de 12 y centro 0 para tan de x al cuadrado. Bueno, la intención es que indiquen el polinomio de Artan, tal vez no de grado 12, pero sí de grado 6, porque si lo ponen de grado 6 y van a sustituir por x al cuadrado, va a terminar el polinomio en orden 12. Luego utilizan el polinomio de Artan de x al cuadrado, lo integran y pueden sustituirlo de 1 medio a 0. Y luego hacer la cota del error también trabajando de una manera muy análoga al ejercicio anterior. Muy bien, con eso estaríamos con este video. Espero que les sirva de mucho y nos veremos pronto. Que estén bien.